Descubrí que mi esposo me había estado engañando todo el tiempo, y en lugar de mostrar algún remordimiento, empezó a lamentar la pérdida de su aventura como si fuera una pareja justa más que nuestro propio matrimonio, así que silenciosamente pedí el divorcio. 10 años dentro del matrimonio, había aprendido a leer los silencios, el vacío entre conversaciones que se alargaban demasiado, los asentimientos rígidos en lugar de besos de despedida, la forma en que su teléfono ya nunca salía de su mano, ni siquiera cuando se duchaba. Dicen que debes confiar en tu intuición, pero cuando tienes 8 meses de embarazo, estás agotada, hormonal y tratando de mantener un hogar unido, tu intuición es lo último que alguien quiere escuchar, especialmente no tu esposo. Me decía que estaba pensando demasiado, que mi cerebro probablemente estaba en modo bebé, que últimamente siempre estaba muy emocional. Debería intentar meditar y descansar más. Decía todo eso con una media sonrisa, tocando la pantalla de su teléfono sin mirarme. Yo solía reírme de esos memes sobre el embarazo, sobre esposos actuando de forma más dramática que sus esposas, pero esto no tenía nada de gracioso. Se sentía como si estuviera caminando sobre cáscaras de huevo en una casa que se suponía debía sentirse como un hogar. Me dolía la espalda, tenía los tobillos hinchados, y el padre de mi hijo había empezado a dormir en la habitación de invitados para evitar molestarme por la noche. Dijo que yo roncaba demasiado, que me movía mucho y arruinaba su sueño. Me disculpé, de verdad me disculpé, como si no fuera él quien solía besarme el hombro a las 3 de la madrugada y susurrar que no podía esperar para conocer a nuestro bebé. Al principio me dije a mí misma que solo era estrés. El trabajo lo estaba sobrepasando. Yo tampoco era precisamente la persona más fácil con la que convivir últimamente. Y además, ya habíamos pasado por momentos difíciles antes y siempre los habíamos superado. Luego, una noche, me levanté a orinar por 6ª vez y vi el resplandor de su teléfono iluminando la habitación de invitados. No quise mirar, lo juro, pero cuando abrí la puerta, solo para decirle que no podía dormir, entró en pánico. Metió el teléfono bajo la almohada y dijo que yo debería volver a la cama. Esa noche no pude. A la mañana siguiente, mientras él se duchaba, hice algo que nunca pensé que haría. Miré. Lo primero que noté fue el nombre Nadia. No era una compañera de trabajo que reconociera, no era una amiga, solo Nadia. Una cadena de mensajes llenaba la pantalla, algunos dulces, algunos coquetos, algunos lo bastante asquerosos como para hacer que se me cerrara la garganta. Las marcas de tiempo no eran de hacía meses. Eran de anoche. No lo confronté de inmediato. Simplemente me senté al borde de nuestra cama, con el teléfono temblando en mis manos, y esperé hasta que salió de la ducha. Me preguntó por qué tenía cara de haber visto un fantasma. Le dije que nadie había escrito. Parpadeó, se tensó ligeramente, y luego soltó un suspiro bien ensayado. Dijo que no era lo que yo pensaba, que ella era alguien con quien solía hablar cuando nosotros estábamos pasando por un mal momento, que habían retomado el contacto, que solo había sido algo emocional, que él se sentía solo e incomprendido, y que yo últimamente siempre estaba cansada, así que simplemente pasó. Le pregunté si se habían acostado juntos. Dudó. Yo ya sabía la respuesta. Esa vacilación mató algo dentro de mí, algo que no podía volver a recomponer. Me puse de pie y le dije que se fuera. Se negó. Dijo que yo estaba siendo hormonal, dramática, que necesitaba pensar en el bebé, no en una aventura estúpida. La llamó una aventura. 10 años de matrimonio, un embarazo, un hogar que construimos juntos, y redujo su traición a una aventura. Cuando le pregunté quién era ella, me dijo que era alguien que conoció a través de un cliente, casada también, en realidad, infeliz como él. Tenía 2 hijos y un esposo que viajaba. Dijo que se entendían. Le pregunté si ella seguía casada. Dijo que sí, pero que básicamente estaban separados. Le pregunté si alguna vez pensó en lo que pasaría si ella era descubierta, si él era descubierto. Se encogió de hombros y dijo, bueno, ahora que lo sabes, se acabó, simplemente seguiremos adelante. Podemos ir a terapia o algo así, si de verdad estás tan molesta. Y fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba hablando con alguien que había cometido un error. Estaba hablando con alguien que planeaba no rendir cuentas jamás. Esa noche no dormí. Me quedé despierta mirando el techo de la habitación en la que antes me sentía segura, preguntándome qué demonios se suponía que debía hacer ahora. Tenía 33 semanas de embarazo, estaba emocionalmente destrozada, y legalmente atada a un hombre que me veía como un obstáculo en lugar de como una compañera. Él actuaba como si la parte difícil ya hubiera terminado, como si confesar fuera un cierre. Pero lo que no entendía era que la traición no terminaba con la aventura. Era la forma en que me miraba ahora, como si yo fuera desechable, como si solo fuera una mujer cargando a su bebé, no la mujer con la que construyó una vida. Al día siguiente me preguntó si quería panqueques, como si nada hubiera pasado. Le dije que no. Puso los ojos en blanco y me dijo que no le echara esto en cara para siempre. No respondí, no porque no tuviera nada que decir, sino porque por fin estaba empezando a pensar en lo que yo necesitaba, no en lo que él estaba dispuesto a dar. Actualización 1.
Habían pasado 4 días desde que salió la verdad, 4 días moviéndonos el uno alrededor del otro como fantasmas en la misma casa. No estaba segura de que era peor, el silencio o los intentos casuales que hacía por fingir que todo estaba bien. Lo sorprendía desplazándose por su teléfono, respondiendo correos del trabajo, como si no acabara de destrozar todo lo que habíamos construido. Se preparó café para sí mismo, tostó un bagel, no me ofreció nada, no me preguntó si había dormido bien, ni siquiera reconoció cómo yo me sentaba en el extremo más alejado del sofá para evitar respirar el mismo aire que él. Seguía esperando remordimiento. Esperaba culpa, aunque fuera una disculpa a medias, pero todo lo que recibí fue distancia. Él actuaba como si la tormenta ya hubiera pasado solo porque había dicho la verdad. Esa era su idea de rendir cuentas, confesar como si me estuviera haciendo un favor. Yo estaba en shock. Luego vino el giro que nunca vi venir. Estaba en la cocina hirviendo pasta cuando escuché sonar su teléfono desde el dormitorio. Él estaba arriba, probablemente en el baño, así que lo dejé sonar, pero no se detenía. Una llamada, 2, 3. Luego apareció un mensaje. No lo toqué, no lo necesitaba. 10 minutos después escuché un jadeo brusco desde las escaleras. Bajó sosteniendo su teléfono, pálido y con los ojos muy abiertos. No pregunté qué había pasado. Me miró como si yo fuera la última persona con la que quería hablar, pero murmuró algo sobre Nadia, que ella ya no estaba. Parpadeé. Ya no estaba. Tragó saliva y dijo que había tenido un aneurisma, que se desplomó en el estacionamiento de un supermercado esa misma mañana, y que fue declarada muerta en el hospital, así, sin más. Me quedé inmóvil. No sabía qué sentir. Ni siquiera estaba segura de si debía sentir algo. Era una desconocida para mí, una desconocida que había destruido mi matrimonio voluntariamente y faltado al respeto al suyo propio. Él se dejó caer en la silla, con la mirada perdida. Ni siquiera intentó ocultarlo. Estaba devastado. No estuvo devastado cuando descubrí la aventura. No estuvo devastado cuando le dije que no había dormido en días, cuando me temblaba la mano al intentar mantener firme mi vientre. Pero ahora sí tenía lágrimas, lágrimas de verdad. Su cuerpo estaba temblando. Yo me quedé allí de pie, todavía sosteniendo el colador de pasta en la mano, mientras él decía que ella era él. Alma más bondadosa que había conocido. No dije nada. Dijo que necesitaba hacer algo por ella, que merecía una despedida adecuada, que él debía ser quien organizara el funeral. De hecho, me reí, no porque fuera gracioso, sino porque el descaro de eso me dejó sin aliento. Le recordé que ella tenía esposo, una familia, 2 hijos, personas que ni siquiera sabían que él existía, personas que tenían derecho a llorarla sin descubrir el asqueroso desastre que hervía por debajo de todo. Me miró como si yo fuera la que estaba fuera de lugar. Dijo que yo no entendía, que esto ya no se trataba de la aventura, que se trataba de honrar la vida de alguien. Le pregunté si recordaba que yo salía de cuentas exactamente en 7 días, que estaba hinchada, agotada, emocionalmente destrozada y que lo necesitaba más que nunca. Dijo que no tardaría mucho, solo 1 o 2 días, solo el tiempo suficiente para estar allí, dar un discurso, quizá ayudar con los preparativos. Actuaba como si hubiera perdido a una esposa, como si yo fuera el personaje secundario. Le recordé otra vez que esa mujer tenía su propio esposo, un hombre que no tenía idea de que su esposa lo había estado engañando. ¿De verdad quería entrar en la casa de una familia en duelo e insertarse en esa historia? Su respuesta me dejó con la mandíbula caída. Dijo que tal vez ellos necesitaban saberlo, que quizá eso los ayudaría a entender quién era ella realmente, que la verdad liberaría a todos. Me quedé mirándolo. No había palabras, ninguna que pudiera encajar con lo que estaba sintiendo. Me dijo que yo estaba siendo despiadada, que estaba insegura, que estaba intentando borrar el recuerdo de alguien solo porque me resultaba inconveniente. Y entonces hizo lo que ahora reconozco como su movimiento favorito, se convirtió a sí mismo en la víctima. Dijo que no podía creer que yo le estuviera haciendo esto mientras él estaba de duelo. Él estaba de duelo. Me alejé antes de decir algo de lo que pudiera arrepentirme. Esa noche volvió a quedarse en la habitación de invitados, con la puerta cerrada con llave. Podía oírlo llorar, o quizá eso era lo que quería que yo oyera. Mientras tanto, yo estaba en nuestro dormitorio, acurrucada de lado con la mano sobre mi vientre, preguntándome qué clase de mundo le estaba dando a mi hijo. No lloré, no porque fuera fuerte, sino porque ya no me quedaba nada dentro. No había espacio, él se lo había llevado todo. Al día siguiente llamé a una abogada. No se lo dije. Simplemente empecé el proceso en silencio, metódicamente. Siempre había sido la que planificaba en este matrimonio, la que pagaba las cuentas a tiempo, programaba citas, recordaba cumpleaños. Era hora de que planificara una salida de la misma manera en que había planeado nuestro cuarto del bebé. Y fue entonces cuando algo dentro de mí cambió. Dejé de esperar que le importara, dejé de esperar que cambiara, dejé de pensar que me debía un cierre. Porque el cierre no viene de los mentirosos, viene de trazar tu propia línea.
Actualización 2. 2 días después de contactar en silencio a mi abogada, encontré una foto impresa de ella en nuestra cocina. Estaba apoyada contra el salero sobre la isla. Nadie sonriendo, con el viento en el cabello, probablemente tomada en unas vacaciones de las que nunca le habló a su esposo. No dije una palabra. Solo me quedé mirando la foto, luego la vela encendida a su lado. Él lo llamaba su santuario temporal. Dijo que encendía una vela cada mañana y cada noche en su recuerdo. Ni siquiera había encendido velas por nuestros aniversarios. No quería hablar con él, pero desgraciadamente convivir en silencio solo funciona hasta que necesitas coordinar quién va a recibir la cuna del bebé. Así que le pregunté si podía estar en casa el próximo jueves entre las 2 y las 5 de la tarde para la entrega. Se vio confundido. Dijo que pensaba que estábamos poniendo en pausa las cosas con la habitación del bebé. Le recordé que yo seguía teniendo este bebé, que la muerte de su amante. No cambiaba eso. Suspiró y dijo que yo podría calmarme antes de tomar más decisiones. Que retomaríamos todo después del funeral. El funeral, esa palabra otra vez. La decía como si fuera sagrada, como si fuera algo a lo que se había ganado el derecho de pertenecer. Y lo peor, lo decía en serio. Esa noche lo escuché hablando por teléfono con alguien, probablemente un amigo o compañero de trabajo, hablando de sus canciones favoritas, sus flores favoritas, su playa favorita, como si él fuera el cónyuge en duelo. Me acosté de lado en la cama sintiendo al bebé moverse, preguntándome qué clase de historia iba a tener que contarle algún día, explicándole que su padre faltó a las clases de parto y se quedaba despierto por las noches llorando por la esposa de otra persona. A la mañana siguiente me preparé el desayuno. Él entró a la cocina y me preguntó si quería ayudarlo a escribir su elogio fúnebre. De verdad pensó que podría decir que sí. Cuando no respondí, se sentó frente a mí y empezó a dar un discurso sobre cómo el duelo es complicado y el amor no siempre se ve como la gente espera. Luego me dijo algo que me dejó paralizada a mitad de un bocado. Dijo que ella fue la primera persona que realmente lo vio, no yo, no su propia familia, no la mujer que llevaba a su hijo, sino ella. Dejé el tenedor y le pregunté si recordaba quién pagó sus préstamos estudiantiles, quién se quedó cuando estuvo desempleado durante 8 meses, quién lo cuidó durante cirugías consecutivas, quién se mudó de ciudad 2 veces por su carrera. No dijo nada, solo parecía acorralado, como si lo estuviera arrastrando de vuelta a la realidad y no quisiera estar ahí. Cuando le dije que estaba solicitando el divorcio, se rió, no una risa fuerte, ni siquiera sarcástica, solo una risa baja, triste, casi como si pensara que yo estaba fingiendo. Dijo que yo solo estaba molesta, que se me pasaría. Le dije que no estaba enojada, que había terminado. Parpadeó, probablemente aún pensando que era una fase, probablemente creyendo que tenía tiempo para convencerme, pero el tiempo ya estaba corriendo y yo ya había pagado el adelanto a la abogada. Esa semana se mantuvo ocupado, mayormente evitándome, a menos que necesitara preguntar si teníamos más velas. Caminaba por la casa como un viudo, sin mencionar al bebé, sin preguntarme cómo estaba, sin reconocer que mi fecha de parto estaba a menos de una semana. Yo sabía que habría complicaciones con este parto. A la mañana siguiente encontré un borrador impreso del programa del funeral en la bandeja de la impresora. Su foto estaba otra vez allí, más grande esta vez, en blanco y negro, artística. Había escrito una sección titulada Lo que ella significó para mí. No debería haberlo leído, pero lo hice. Hablaba de su sonrisa, de su alma, de cómo habían hecho planes, de cómo soñaban con vivir junto al mar, de cómo ella lo cambió para mejor. Me costó todo no gritar, porque la versión de él que le dio a ella fue robada de mí. Se volvió más suave para ella, más amable, más romántico. Yo recibí los restos fríos de lo que él solía ser. Pero eso no fue lo que me rompió. Lo que me rompió fue la frase en la que escribió que ella le hizo volver a creer en el amor, como si 10 años de matrimonio y un hijo en camino no hubieran significado nada, como si yo hubiera sido la distracción y ella el destino. No volví a hablar con él ese día. Preparé mi bolsa para el hospital, doblé la ropa del bebé, confirmé que mi mejor amiga me llevaría al hospital cuando llegara el momento. Ni siquiera me preguntó si quería que estuviera presente en el parto, y sinceramente no lo quería. Estaba demasiado perdido, demasiado envuelto en ese romance trágico que se había inventado, que no podía ver lo que estaba perdiendo justo frente a él, hasta el día del funeral. Sí, su funeral había sido retrasado, no sé por qué, no me importaba saberlo. Se puso su mejor traje, pidió medio día libre, dijo que volvería para la cena. Asentí y no dije mucho. Porque para cuando se fue, mi abogada ya le había enviado los papeles de divorcio por correo electrónico y también se los habían entregado mientras estaba en el funeral. Mientras él estaba ocupado llorando a su amante, yo estaba cerrando una puerta. No volvió a casa esa noche. Cuando finalmente llamó a la mañana siguiente, no respondí, pero el mensaje de voz que dejó me dijo todo lo que necesitaba saber. Escuché su mensaje en medio de la noche mientras hacía círculos sobre un lado de mi vientre. El bebé había estado moviéndose toda la tarde, tal vez reaccionando a la tensión en mi cuerpo, tal vez sintiendo que algo importante había cambiado. Su voz sonaba vacía, incluso arrastrada.
Dijo que no sabía qué tipo de jugada estaba intentando hacer enviándole los papeles de divorcio en un funeral, que estaba de duelo, que no estaba en su sano juicio, y que si esa era alguna forma de castigarlo, necesitaba detenerme antes de hacer algo de lo que me arrepentiría. Terminó con un todavía estamos casados, de acuerdo, sigo siendo tu esposo, vamos a superar esto, siempre lo hacemos. No respondí, porque no íbamos a superar esto. Ya no quedaba un nosotros. Tampoco volvió a casa al día siguiente, pero alrededor del mediodía empezó a enviar mensajes. Al principio solo palabras sueltas, tenemos que hablar, hablas en serio, necesitamos hablar en persona. Luego mensajes más largos. Dijo que yo estaba siendo cruel, que esto era exactamente lo que nadie le había advertido, que yo era vengativa. ¿De verdad escribió eso? La misma mujer que había destruido 2 matrimonios ahora era su guía para juzgar el carácter de otros. Dejé el teléfono y pasé el resto de la tarde doblando mantas para el bebé, una para el hospital. Uno para el asiento del coche, uno por si acaso necesitaba un repuesto. Ya ni siquiera lloraba. Pensé que lo haría, pensé que esta parte, el desmoronamiento, sería lo peor, pero no lo fue, fue solo silencio. Él llegó a casa esa noche. Yo estaba en la cama comiendo galletas saladas y mirando fotos de Moisés en el teléfono cuando escuché la puerta principal cerrarse de golpe. Vino directo a nuestra habitación, no llamó, no preguntó si estaba descansando, simplemente entró y se quedó ahí como si fuera la parte herida. Dijo que ya no me reconocía, que estaba actuando fría, que entendía que yo estaba herida, pero que esta no era la respuesta. Le pregunté entonces cuál era la respuesta. Dijo que teníamos que hablar, hablar de verdad, sin enojo. Le dije que ya lo habíamos intentado cuando descubrí todo. Dijo que en ese momento no estaba pensando con claridad, que el duelo le hace cosas a las personas. Le pregunté qué excusa tenía cuando yo tenía 3 meses de embarazo y él empezó a escaparse para verla. No respondió, solo se sentó al borde de la cama y dejó caer la cabeza entre sus manos. Dijo que no se suponía que pasara así, que todo empezó como apoyo emocional, que ella lo hacía sentirse como un hombre otra vez. Lo observé decir todo eso mientras yo estaba allí, hinchada con su hijo, una persona a la que nunca dejé de apoyar desde el día en que lo conocí. Me costó todo no gritar. En lugar de eso, le dije que seguía adelante con el divorcio. Levantó la mirada bruscamente y dijo que yo estaba siendo impulsiva, hormonal, abrumada, que pensaría diferente después de que naciera el bebé. Luego llegó la desesperación. Dijo que me amaba, que todo esto había sido un error, que solo estuvo con ella porque pensó que yo ya no lo quería, que me había vuelto distante. Le recordé que me había vuelto distante porque vomitaba 6 veces al día y apenas dormía, que tenía que cargar con nuestro futuro y con sus mentiras al mismo tiempo, y que tenía complicaciones médicas porque decidí seguir con el embarazo que él insistió en tener. No respondió, solo siguió diciendo que teníamos que volver a ser nosotros, que teníamos una familia, que yo no podía tirarlo todo por la borda. Le dije que él ya lo había hecho. Me preguntó si de verdad iba a criar a nuestro hijo en un hogar roto solo para darle una lección. Le dije que la única lección aquí era la que yo había aprendido, sobre lo poco que yo le importaba. Eso lo dejó en silencio por un momento. Luego se levantó y dijo que no se rendiría, que estaría ahí cuando diera a luz, que quizá ahora no lo decía en serio, pero que cuando sostuviera a nuestro bebé recordaría lo que teníamos. No respondí. No le dije que no iba a estar permitido en la sala de parto. ¿Por qué tendría que soportar otro colapso? Se fue en silencio, pero sabía que no sería la última vez que escucharía de él. Actualización 3. No sé qué pasó en su funeral cuando le entregaron los papeles de divorcio. No contacté a su esposo. Te contaré qué pasó 8 meses después. No lo recuerdo todo, en ese momento simplemente no sabía cuánto iba a cambiar todo. Antes de que él regresara 3 días después, yo ya había entrado en trabajo de parto. Pasó rápido, tan rápido que mi mejor amiga tuvo que detener el coche a mitad de camino al hospital porque no podía dejar de temblar. Todo después de eso es borroso, el techo estéril, los gritos, las enfermeras moviéndose demasiado rápido, alarmas, presión, dolor y luego silencio. Ningún llanto, ningún pequeño jadeo de aire, ningún peso colocado sobre mi pecho, solo silencio. No entendí completamente lo que había pasado hasta que desperté horas después en una sala de recuperación tenue con una enfermera sentada a mi lado, sosteniendo mi mano como si ya hubiera hecho esto antes. El médico entró y explicó que hubo complicaciones, un desprendimiento de placenta poco común, algo que nadie podía haber previsto. Dijeron que lo intentaron, que lucharon por él, pero mi bebé nunca respiró. No recuerdo mucho después de eso, solo el sonido de mi propia respiración resonando en una habitación que de repente se sentía demasiado grande. No lloré de inmediato. Creo que mi cuerpo todavía estaba en shock. Mi mente seguía susurrando que tal vez alguien entraría y diría que todo era un error, pero nadie lo hizo. A la mañana siguiente, mi teléfono vibró. Era él. Está aquí, ¿verdad? Quiero verlo. Miré el mensaje durante tanto tiempo que olvidé que siquiera sostenía el teléfono. Luego escribí solo 2 palabras. Se fue.
sin emoji, sin explicación, solo eso. No respondió durante horas. Cuando finalmente llamó, dejé que fuera al buzón de voz. No podía escuchar su voz, no todavía, no cuando mi propio pecho se sentía como si hubiera sido abierto en dos. Más tarde, mi mejor amiga reprodujo el mensaje. No me contó todo lo que dijo, solo que sonaba confundido. Vino al hospital al día siguiente, preguntó a la enfermera en la recepción si podía verme. Ella le dijo que no era su decisión. Lo observé a través de la rendija de la puerta mientras estaba en el pasillo, sosteniendo un vaso de café con ambas manos como si eso pudiera mantenerlo en pie. Lo dejé entrar. Parecía que no había dormido, tenía los ojos rojos, el cabello sucio, la camisa arrugada, como si no se hubiera cambiado desde el funeral. No habló de inmediato, solo me miró el Moisés vacío en la esquina, luego volvió a mirarme. Cuando finalmente habló, su voz se quebró. Preguntó si podía sostenerlo. Le dije que solo teníamos unas pocas horas, que el hospital ya había organizado todo. Observé cómo trajeron al bebé, un niño pequeño envuelto en algodón blanco suave. Lloró, no solo lágrimas, sollozaba, lo sostuvo como un hombre que intentaba aferrarse a lo único que lo mantenía atado a la tierra. Decía que lo sentía una y otra vez. No lo detuve. Tampoco lo perdoné. Simplemente le dejé tener ese momento, porque incluso si lo odiaba, incluso si nunca podría volver a mirarlo de la misma manera, ese seguía siendo su hijo. Yo lo nombré, no el nombre que habíamos elegido en aquellos meses ingenuos, sino algo más simple, algo que se sentía real. Nos sentamos en silencio durante mucho tiempo después de eso. Luego me preguntó algo que no esperaba. Me preguntó si volvería a casa. No grité, no me burlé, solo lo miré y le pregunté qué creía que era ahora un hogar. Dijo que todavía podíamos ser nosotros, que podíamos empezar de nuevo, que perder al bebé lo había cambiado. Le pregunté por qué tuvo que ser la muerte para que se diera cuenta de lo que tenía. No tuvo respuesta. Le dije que no estaba enojada. Ya no, solo agotada, que no iba a pasar el tiempo que me quedara en esta tierra siendo la segunda opción de alguien hasta que apareciera algo mejor, que no iba a cargar con su vergüenza junto con mi propio duelo. Parecía que quería discutir, pero no lo hizo, solo asintió, se levantó y se fue sin decir otra palabra. Esa fue la última vez que lo vi. 2 semanas después, el divorcio se finalizó sin oposición. El periodo de espera era lo único que quedaba. Mi abogada dijo que era el caso más silencioso que había manejado, como si él supiera que no tenía ningún argumento para sostenerse. Los amigos todavía me preguntan si me arrepiento de haber entregado los papeles cuando lo hice, si me arrepiento de no haber esperado hasta después, pero la verdad es que no. Porque esa decisión no fue sobre venganza, no fue sobre el momento, fue sobre dignidad, y yo necesitaba recuperar la mía antes de que quedara enterrada bajo la historia de alguien más. Hoy en día no hablo mucho de él, pero guardo una foto en una pequeña caja de madera, de mi hijo, en paz, completo, intacto por el caos del mundo que nunca llegó a conocer, y a veces, tarde en la noche, cuando todo está en silencio, susurro su nombre como una oración, no por sanación, no por cierre, sino solo para recordar que incluso en el peor tipo de final, hubo amor. Actualización 4. Ha pasado un tiempo, me he mudado 2 veces, diferentes ciudades, diferentes apartamentos. Ahora trabajo de forma remota, en la misma industria, pero dejé de escalar, dejé de intentar ser la idea de otra persona de lo que debe ser una mujer exitosa. Dejé de explicarme. La gente me pregunta si alguna vez pienso en él. No a menudo, pero a veces es extraño cómo alguien puede consumir tanto de tu vida y luego desaparecer, como el silencio puede sentirse más pesado que todos los gritos del mundo. No lo odio, simplemente ya no lo cargo conmigo. Es como un nombre que alguna vez supe escribir con los ojos cerrados, pero ahora tengo que detenerme a pensarlo. Nunca cambié mi número, y de vez en cuando, en aniversarios que nunca reconocí, recibo un mensaje, nada largo, solo pensando en ti o espero que estés bien. Nunca respondí, no porque quisiera castigarlo, sino porque no quedaba nada por decir. No soy la misma persona que era hace 2 años. Esa versión de mí estaba herida, sangrando, aferrándose a los bordes de algo que ya se le había escapado entre los dedos. Ella pensaba que el cierre venía con una confrontación, con un ajuste de cuentas, pero no fue así. Llegó en forma de mañanas silenciosas. Llegó al elegir de qué color pintar las paredes de mi nueva habitación sin pedir la opinión de nadie más. Sí, llegó con terapia, mucha. Me senté en esas sesiones semana tras semana, desarmándome pieza por pieza. Al principio quería entender por qué hizo lo que hizo, por qué la eligió a ella, por qué me humilló, por qué volvió arrastrándose solo cuando el duelo le quitó sus ilusiones, pero con el tiempo dejé de preguntar por él. Las preguntas se volvieron hacia mí. ¿Por qué silencié mis instintos? ¿Por qué me aferré tanto a la idea de nosotros incluso cuando se estaba pudriendo por dentro? ¿Por qué pensé que tenía que ganarme la lealtad solo siendo paciente? Las respuestas no fueron fáciles, pero me liberaron. Visito a mi hijo una vez al mes. Está enterrado bajo un árbol en un cementerio tranquilo a las afueras de la ciudad. Le llevo flores silvestres en lugar de rosas, porque duran más.
Le hablo, no largas conversaciones, solo actualizaciones. A veces le leo cosas que escribí, a veces le cuento que he vuelto a pintar, aunque todavía sea terrible en eso, y a veces solo me siento allí respirando, no llorando, solo recordando. El duelo ha cambiado, ya no golpea como una tormenta, es más como niebla, ligera, suave, flotando. Algunos días se levanta por completo, otros días permanece, pero he aprendido a vivir con ello. Una de las mujeres de mi grupo de apoyo para el duelo me preguntó recientemente si alguna vez lo perdoné. Le dije que no estaba segura de necesitar hacerlo, porque para mí el perdón no era el punto, la paz lo era, y ahora tengo paz. Él siempre llevará el peso de sus decisiones, eso ya no me corresponde cargarlo. Todavía recibo preguntas a veces. Cuando la gente se entera de que estoy divorciada y que perdí a un hijo el mismo año, inclinan la cabeza, ofrecen condolencias suaves, preguntan cómo lo superé. La verdad es que no lo hice, no realmente. Simplemente seguí despertando, seguí presentándome en mi propia vida, incluso en los días en que se sentía como una broma cruel. Aprendí a encontrar belleza en las cosas silenciosas, la luz del sol entrando por la ventana de mi cocina, un libro que me hace olvidar todo durante unas horas, una lista de reproducción que me recuerda cómo se siente estar bien otra vez. Dejé de buscar lados positivos, no todo tiene que ser poético, a veces la vida simplemente duele. La sanación no es ruidosa ni dramática. Creo que si hay algo que le diría a alguien que está pasando por lo que yo pasé, es esto: no le debes gracia a nadie a costa de tu propia cordura, no tienes que convertir tu corazón roto en una historia de redención, tienes permitido alejarte sin tener que atarlo todo con un lazo bonito.